Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Perú 21 TV, mi nombre es Mayra Calderón y estamos conectados ya con el señor Rubén Vargas Céspedes, quien es experto en crimen organizado y además en política contra las drogas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mayra, muy buenas tardes. Un placer estar contigo. Usted ha estado muy activo y ha puesto su posición bien clara sobre el Movadef dentro de la educación y que hay que defender sobre todo la SUNEDU. ¿Nos puede comentar por qué hace defensa de esta importante institución? Bueno, como sabemos, si revisamos con cuidado la historia del grupo terrorista Sendero Luminoso, siempre ha tenido un interés particular en infiltrar, en penetrar, en utilizar al Magisterio Nacional para sus fines de ideologización, para sus fines terroristas. Abimael Guzmán nació como Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, precisamente refugiándose en el magisterio de Ayacucho, en el magisterio del centro sur del Perú. Y es que para el grupo terrorista, el magisterio y el sector educación siempre han sido instrumentos de ideologización, instrumentos para su ideología de odio, donde asesinar con sevicia era considerado como una acción revolucionaria. Entonces, no estamos hablando del interés por tener una educación basada en ciencia, en humanidades, no, sino es el interés de un grupo terrorista por captar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a una ideología de odio que les permita tener una presencia permanente en el tiempo. Probablemente esa estrategia no ha sido muy bien entendida por nuestra clase política y ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces creo que es necesario entender finalmente cuál es el propósito, cuál es el interés de un grupo terrorista de penetrar en el magisterio e instrumentalizarlo para, insisto, ideologizar a nuestros hijos en esta ideología de odio. Ese es el propósito, esa es la finalidad, y eso es lo que tenemos que enfrentarlo. ¿Cómo han ido avanzando según su percepción? Porque en la actualidad tenemos un sindicato que ahora se llama FENATEP, que ha mudado de nombre, ha cambiado de nombre, que tiene vínculos con el Movadef y que a 7 días del gobierno nada más, el ministro de Trabajo hizo posible su legalización, pese al que el magisterio, el sindicato unitario de trabajadores en educación SUTEP, Lucio Castro, había alzado su voz de protesta diciendo que ellos eran el sindicato con mayor número de profesores en el Perú y que rechazaban esta legalización del FENATEP, que también se ha reunido hace días con Evo Morales. Bueno, en realidad creo que deberíamos hacer mayor esfuerzo para liberar a nuestros hijos de esa disputa interminable en el que se encuentra el Magisterio Nacional entre Patria Roja, el Movadef, los órganos generados del grupo terrorista Sendero Luminoso y otras facciones de la izquierda peruana. Pregunto, ¿por qué el magisterio tiene que estar sometidos históricamente a esas disputas intestinas de un sector de la izquierda, especialmente del Movadef, que como dije, su único interés es instrumentalizar al magisterio para la propagación de su ideología de odio? No es reciente, insisto, no es reciente esa estrategia de generar organismos generados, valga la redundancia. Recordemos lo que pasó en los 80 y en los 90 con la llamada Coordinadora Clasista Magisterial. Esto fue el primer órgano generado con el que Sendero Luminoso entró a una disputa y a una guerra intestina con Patria Roja, disputándose el control del magisterio. Entonces, creo que es importante, igual que las políticas de modernización del magisterio, del SUNEDU como un ente que permita controlar la calidad de la educación en las universidades, de una vez liberar a nuestros profesores y a nuestros hijos de esa disputa intestina de los sectores de la izquierda radical y de las otras facciones, tratando de cobijarse en nuestras escuelas, en nuestras universidades, insisto, solamente con el propósito de transmitir
ideologías que no tienen nada que ver con una convivencia dentro de la democracia. Me imagino, todos los peruanos suponemos de que el hecho que se le haya reconocido a este nuevo sindicato de la FENATE Perú, el ministro de Trabajo habrá hecho una evaluación bastante seria, acuciosa, y habrá determinado, nos imaginamos que no se trata de un órgano generado de un grupo terrorista. Me imagino que se ha hecho la evaluación y han llegado a la conclusión de que es un sindicato que representa a algún sector del profesorado, porque si no se hizo esa evaluación, considerando todos los antecedentes que se conoce de este tema, entonces probablemente hay alguna responsabilidad política que el Congreso tiene que evaluar y probablemente pasen a la historia como el gobierno que abrió las puertas finalmente a la ideología de odio que siempre ha intentado imponernos el grupo terrorista Sendero Luminoso. Yendo a su respuesta de que los padres tienen que estar vigilantes y frenar este tipo de ideologías, ¿cómo frenarlo si tenemos a un ministro también de Trabajo cuestionado por vínculos con el Movadef? Entendiendo esto, tenemos a varias personas dentro del gobierno que tienen procesos también abiertos, entre ellos el premier Guido Bellido, que tiene 2 procesos abiertos por terrorismo y apología al terrorismo. ¿Cómo lidiar con eso si tenemos altas autoridades, altos funcionarios dentro del gabinete con estos nexos? Creo que la pelota está en cancha completamente del Congreso de la República. Aquí lo que corresponde es hacer un control político constitucional del Ejecutivo y especialmente con las personas, con los nombres, con los sectores que usted ha mencionado. Esa es una responsabilidad histórica, insisto, constitucional, que le corresponde al Congreso de la República y esperamos que hagan el trabajo que les corresponde en este momento tan difícil para el Perú. Entendiendo esto, doctor Vargas, yo también le quería consultar finalmente cuál es la reflexión, porque si bien es cierto que en esos momentos el papel preponderante lo tiene el Congreso, el 26 de agosto ya se hace la petición de confianza y mientras tanto, ¿cómo se puede asegurar que la SUNEDU continúe haciendo la verificación y control de la educación en el Perú con educación de calidad, dando las evaluaciones correspondientes a los profesores y que estos asciendan en base a una meritocracia? Definitivamente, la sociedad civil tenemos que estar absolutamente vigilantes para que no se pretenda atentar contra una de las instituciones que necesita nuestro apoyo ahora más que nunca, como es la SUNEDU. También la sociedad civil tenemos que estar muy vigilantes respecto a las decisiones que se tomen en cuanto a la ley de la reforma magisterial. Tenemos que seguir apostando por la meritocracia, tenemos que seguir apostando para que los profesores que estén en las aulas frente a nuestros hijos, insisto, los eduquen, los formen en ciencia y en humanidades y en arte y no en ideologías de odio. La participación de los padres de familia en este proceso educativo es absolutamente fundamental. E insisto, tanto sociedad civil, medios de comunicación, padres de familia y el gobierno, tenemos que hacer el máximo esfuerzo para de una vez liberar al sector magisterial, al sector de educación, de esta disputa intestina, histórica, endémica, en el que están los sectores de la izquierda. ¿Por qué tenemos que seguir permitiendo que la educación esté en manos de un sector ideologizado? Creo que es importante empezar a reflexionar sobre ese tema, porque si no lo hacemos, vamos a seguir pagando consecuencias como ahora mismo estamos observando. Ya para terminar, doctor Vargas, yo le quería mostrar esta imagen de una nota especial que Perú 21 ha sacado, donde cuestionamos al premier Guido Bellido porque en sus redes sociales se ha visto, sobre todo en Facebook, no solamente la publicación donde alaba a Edith Lagos, que es una senderista que murió en un atentado,
un enfrentamiento, perdón, con la Policía Nacional, y donde en esta cuenta de Facebook del señor Guido Bellido, donde también ha sido corroborada por periodistas cusqueños, se hace mención y se hace defensa a el Movadef. Él ha dicho, y nosotros lo hemos citado también en el periódico, y me permite leerle un fragmento nada más. Él dice: gritan a los cuatro vientos acusando de terroristas a los jóvenes que hoy salen apoyando a Movadef. Por cierto, estudiantes de diferentes carreras, principalmente de las universidades de Lima. ¿Acaso no es antidemocrático acosar, amenazar y maltratar psicológicamente solamente por tener un pensamiento diferente? La gente llena de odio y rencor. Además de esta publicación, también tiene publicaciones con balas, con fusiles. Es decir, es válido que un premier de la República tenga estas afirmaciones en sus redes sociales y que luego él diga, tratando de desligarse de estas declaraciones que hace, decir que fueron troles, que fueron hechos por chistosos. Esto no es apología al terrorismo. Defender al Movadef, que todo el mundo sabe y está corroborado y documentado además por la Policía Nacional y la DIRCOTE e Inteligencia, que es el brazo político de Sendero Luminoso. A ver, yo ratifico, reitero por enésima vez, de que el Movadef no solamente es el brazo político de Sendero Luminoso, del grupo terrorista, sino nosotros siempre hemos señalado, hemos afirmado en que es parte de la organización terrorista. Es parte. El Movadef fue creado por Abimael Guzmán en su celda. Formalmente intentaron escribirlo como partido político los seguidores precisamente de Abimael Guzmán. Entonces estamos hablando de parte de una estructura criminal, parte de una estructura terrorista. Y creo que es absolutamente necesario, urgente, de que quienes están ocupando cargos políticos importantes hagan un deslinde absolutamente claro con Movadef, con el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y con todas las ideologías de odio que han ocasionado miles de muertos en el Perú. Es necesario que nosotros sepamos que quienes están en posiciones de poder en realidad defienden a la democracia y respetan los valores democráticos y respetan a la Constitución política del Perú. Porque si eso no es así, entonces definitivamente, insisto, que la responsabilidad histórica del Congreso de la República en cuanto al control político es fundamental. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Vargas, por acompañarnos haciendo este análisis sobre el Movadef dentro del magisterio y tanto daño que le ha hecho también a la educación y a nuestro país. Movadef, brazo político, y usted lo ha dicho, es más que el brazo político de este grupo terrorista Sendero Luminoso. Muchísimas gracias. Encantado, buenas tardes. Bien, era entonces Rubén Vargas, especialista en crimen organizado y además en políticas contra las drogas, que ha estado con nosotros analizando este tema. Nosotros vamos a regresar más adelante.